presentar los cuerpos como sacrificio puro, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero parte de esa voluntad de Dios para nosotros está en el verso 2. Yo le voy a rogar que usted lea el verso 2. El verso 2 contiene en su esencia la voluntad de Dios para desarrollar nosotros un nuevo estilo de vida. Fíjese que el capítulo 12, verso 1 dice que hay que ofrecernos en un sacrificio vivo. Y hay que comprobar, según el verso 2, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora yo quiero hablar y que recorramos un poquito el versículo 2. Porque el versículo 2, hermano, no tiene que ver con una misericordia de Dios, como lo ha estado diciendo los capítulos anteriores, sino el versículo 2 es una disciplina. El versículo 2 es una clave para poder nosotros desarrollar la voluntad de Dios. Yo diría que el versículo 2 es quizás lo que más nos ocupa en la vida para nosotros avanzar en el plan de Dios. ¿Cómo dice el verso 2? Comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. Lo primero que vamos a observar es que ese verso 2 habla de tomar la forma, habla de renovación y habla de comprobación. Tres palabras muy importantes. Ahora yo quiero, lo primero que debemos recordar es que cuando venimos al Señor, el Señor limpia nuestros pecados, nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo. El corazón de piedra nos lo quitan y nos da un corazón de carne, y nuestro corazón es cambiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro espíritu también es renacido y por eso entramos en una comunión con Dios. Pero nuestra mente, que es, diríamos, como un almacén de información, nuestra mente, que es una bodega donde hemos acumulado tanta información, no nos la cambian inmediatamente. Esto es algo que debemos entender en el Evangelio, porque muchas veces cuando vemos el cambio del corazón, fíjese que la Escritura dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Pero no dice que nos van a dar una mente nueva. La mente es algo que se tiene que trabajar, algo que se tiene que transformar, se tiene que renovar. Ahora, note usted que nuestra mente, hermano, en el tiempo que estábamos lejos de la realidad de Dios, según Colosenses capítulo 1, verso 21, sobre todo en la versión 60, si usted me acompaña, en ese verso dice, Colosenses 1:21, la versión de las Américas dice diferente, pero voy a usar la versión 60. Y la versión de las Américas dice, me parece, ánimo, pero la versión 60 en el verso 21 dice: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Cómo dice la versión que usted maneja? ¿Cómo dice? Enemigos en vuestra mente. Eso dice la versión 60. ¿Alguien está usando versión de las Américas? No dice en vuestra mente. Dice, me parece que dice ánimo o ánimo hostil. Pero dice: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces quiere decir que cuando Pablo enfrenta el versículo 2 del capítulo 12, él va a trabajar, porque vamos a trabajar un poquito en el milagro que debe suceder en la transformación de nuestra mente. Dios ya te cambió el corazón.
Dios ya te dio un espíritu nuevo. Por eso tú puedes orar, por eso tú puedes acercarte a Dios. Pero lo que Dios no ha hecho es darte una mente nueva. En el sentido, no sacó toda la información que tenías y metió nueva información. Eso no lo hace Dios. Eso es un milagro que tenemos que realizar nosotros. La gran mayoría de fracasos en nuestra vida cristiana no es porque Dios no haya hecho un milagro de transformación en nosotros. No es tampoco ni por demonios. Usted sabe que está muy de moda echarle la culpa a los demonios y todo tienen la culpa a los demonios. Y también no es ni por herencia. Está muy de moda buscar yo soy así por culpa de mis tatarabuelos o mis bisabuelos, y como ellos ya no están aquí en la tierra para defenderse, pues les echamos toda la tierra posible, y esas son herencias que vivimos llevando. Y creemos nosotros que muchas situaciones que vivimos son consecuencias de herencias, de demonios, o de que el trabajo Dios no lo ha hecho bien. La respuesta no es así. La respuesta es que muchas de nuestras dificultades son porque nosotros no hemos tomado en serio la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Esto no lo hace la unción. Esto no lo hace, hermano, un toque de Dios. Esto no lo hace, hermano, una presencia tremenda de Dios. Esto es una disciplina. Diga conmigo, disciplina. Entonces Pablo, porque usted va a encontrar más adelante que, déjeme enfocarle bien este principio. Pablo habla de todo lo que Dios hace por nosotros. Pero luego al entrar en el capítulo 12, Pablo dice, bueno, ahora lo que tú vas a hacer por Dios es ofrecerte un sacrificio para Dios, en un culto racional. Pero luego hay 2, 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, la carta termina, usted va a recorrer conmigo cómo termina la carta, en la relación que debemos tener aún con los del mundo, con las autoridades civiles. También habla de la relación que tenemos que tener como hermanos en Cristo. Pero para poder desarrollar esa buena relación con las autoridades y con todo lo externo, y para poder desarrollar una buena relación entre nosotros, tenemos primero que aprender a renovarnos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos adentro. Nosotros no podemos actuar si no tenemos primero un cambio interno. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, tu mente, yo quiero decir de tu mente, era enemiga de Dios. Eso dice Colosenses. Todo lo que estaba en la mente era enemigo. Por eso dice Colosenses 1:21. Mira que hay una relación tremenda. Vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué sigue diciendo el verso? ¿Cómo? Ok, note usted despacio. Dice, haciendo. Pero cuando uno hace, no es el miembro el que tiene la culpa. Es decir, no es, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de alguien que roba. Aquí no hay nadie, por supuesto, que roba. Alguien que roba, aunque le amputen la mano, no le van a quitar el deseo de robar. Porque no es la mano la que roba, sino es la mente del ladrón que tiene. Entonces va a robar con los coditos. ¿Sí? Si le cortan las manos y va a robar con. Por eso el dicho vulgar y popular que hay allá en nuestros países, gallina que pica huevos, aunque le quemen el pico, porque el problema no es el pico, el problema es la gallina, es la mente. Entonces cuando el Señor habla de si tu mano, tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, hermano, Jesús no está hablando del miembro en sí. Jesús está hablando de cortar lo que estimula ese miembro. Córtalo y sácalo de ti. Pero está hablando de algo más que el miembro en sí. Está hablando de trabajar en la mente.
de trabajar en nuestra mente. Nuestra mente era, dice Colosenses 1:21, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo